Bienvenidos nuevamente a otra de nuestras conversaciones con FEDIAP y hoy nos vamos a dar un gusto que lo teníamos marcado ahí en nuestra libretita desde hace mucho tiempo y bueno, no queríamos molestarle en el trabajo y hoy está ahí con su pizarrón atrás, que es el doctor Rubén Els, que trabaja, nos va a contar qué es lo que hace, pero fundamentalmente su trabajo lo tiene en Esperanza, en la provincia de Santa Fe. Pero muchos lo conocemos en FEDIAP porque hace un ratito fuera de la entrevista le contábamos que le robábamos algunas cosas que leíamos de que él estaba escrita o de algunos videos que tiene. Rubén, muchísimas gracias por este tiempo que nos va a dar. Muchas gracias a ustedes. La verdad que para mí es un gran gusto y lo primero que tengo que decirles es gracias. Ah, a usted. Bueno, y nosotros lo primero que siempre hacemos es pedirle, digamos, que nos cuente un poco la historia de vida, digamos, cortito, quién es Rubén, dónde salió, dónde estudió, qué es lo que hizo, digamos, como para poder ubicarlos a todos los que nos van a escuchar y ver quién es Rubén y que por ahí no lo conoce. Bueno, yo vivo en Esperanza, que es una colonia, la primera colonia agrícola organizada del país, y las primeras 200 familias de alemanes que llegaron, entre ellos llegó mi antepasado, por decirlo de alguna manera. Mi familia es familia de agricultores, así que ha vivido gran parte de su vida en el campo y otra parte de esa familia que son profesionales y demás en otros lugares. La verdad que hay algunas cositas que a mí me gustan mucho. Una de esas cosas es que siempre me apasionó el conocimiento. Conocer más, no solamente de libros, sino de escuchar gente. La verdad que para mí siempre fue una experiencia como deslumbrante. Mis profesores del secundario, mis profesores de la universidad. Por ejemplo, la verdad es que raramente me he encontrado con docentes que yo diga no me han podido aportar algo. No tengo un recuerdo de eso, pero sí lo que me aportaron es un amor por el conocimiento. Y el conocimiento para mí siempre fue un saber que tenía una parte que implica estudiar, pero una parte que siempre me desafió cómo ese conocimiento llevarlo a la vida cotidiana. La verdad que, fíjense que mi formación viene de espacios muy particulares. Yo vengo de la filosofía y de la psicología y estoy trabajando en la Facultad de Ciencias Agrarias con ciencias veterinarias, en las maestrías y los doctorados de los dos grupos. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Qué pasa aquí? Ahí viene un poco lo mío. La verdad que yo cuando tuve que elegir la carrera de filosofía y de psicología, porque elegí las dos, pero las dos, después terminé haciendo mi doctorado en filosofía, priorizando ese ámbito, ¿no es cierto? Lo que siempre me desafió es encontrarme con gente apasionada por el saber, por el conocimiento y por llevar eso a la práctica, pero a través de ideales. Cosa que a medida que fueron avanzando los años 80 y hasta hoy, fuimos pasando por distintos momentos. Momentos muy fuertes donde se dijo que los ideales eran demasiados ideales y que ya no servían, había que estar en el territorio y demás. Yo la verdad que seguí un poco eso, pero nunca le pude aflojar a la idea de que si uno tiene un horizonte largo y amplio, también va a tener un camino largo y amplio. En cambio, si uno tiene un horizonte breve ahí, estrecho, por decirlo de alguna manera, bueno, sin ser esquemático, también puede que la vida se te vuelva estrecha y muchas veces rutinaria.
Entonces, fíjate cómo fue esta cuestión. Los otros días lo recordaba porque un instituto tecnológico del que yo formé parte para su proyecto educativo, me invitaron para un trabajo con con los estudiantes de las escuelas secundarias para hablar acerca un poco de esto de la orientación vocacional. Entonces yo me acordaba ahí que cuando yo hice una incipiente orientación vocacional en el secundario, bueno, lo primero que me salía como estudio era psicología y filosofía, porque en ese momento se hacía eso, hoy ya no se hace. Eh, Medicina y arquitectura. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa? Bueno, hoy yo tengo que decir que si tuviese que dejar lo que estoy haciendo y ponerme a estudiar medicina, me apasionaría. Y si tuviese que estudiar arquitectura y todo lo que implica la creatividad comunicativa, lo haría sin ningún tipo de problema. Me di cuenta con el tiempo que eso fue marcando mi vida porque en filosofía, en psicología yo elegí adolescencia en un primer momento y todo lo que es orientación, y en filosofía ni bien terminé mi cursado de filosofía de la naturaleza, me quedé trabajando como ayudante alumno en la cátedra porque sentí que ese era mi lugar. Pero así muy incipiente, después lo fui confirmando con el tiempo, ese espacio es el diálogo entre la filosofía y las ciencias. De tal manera que después ingresé al ámbito de la física, la paleontología, la biología. Durante mucho tiempo trabajé el tema de teoría de la evolución y toda la incidencia, con una constante que estuvo en el Zócalo y que después fue mi doctorado, que es la problemática antropológica. Siempre el ser humano estuvo en la base de eso, y aún hoy que estoy trabajando en cuestiones muy técnicas, todo lo que trabajo tiene que ver con en una epistemología de base, un zócalo de base, diría Sevillot, este fundador, este gran agrónomo de la agronomía, justamente. El zócalo es la problemática antropológica, porque ahí es donde hoy tenemos que hacer fundamental hincapié. En todo este debate entre productivismo y conservacionismo y demás, ¿no es cierto? Está ese otro espacio altamente superador de esto, que es justamente el volver a pensar una relación del hombre con la naturaleza desde una sana antropología, no desde un antropocentrismo o un biocentrismo, sino desde una sana mirada acerca de la única voz hasta este momento que podemos encontrar para poder decir algo del resto de lo viviente y lo no viviente de este cosmos en el que vivimos, que es el ser humano, ¿no? Así que yo tenía claro que ese ámbito, que para la gente que estudia filosofía es un ámbito que le gusta muy poco, del diálogo de la filosofía con las ciencias, era el mío. Bueno, eso me fue llevando por distintos lugares. Siempre me fui quedando en la universidad hasta que después yo adquirí mi dedicación exclusiva en la universidad, y esa dedicación exclusiva la adquirí en la Facultad de Ciencias Agrarias, donde yo trabajo todo el ámbito de lo social, pero también el ámbito de orientación y de acompañamiento a los estudiantes. Y no dejé, porque la universidad me lo permitió, de trabajar con los institutos de formación docente, porque ese ámbito me parecía fundamental seguir conservándolo y cuidando y protegiendo. Así que tengo que decir que trabajo un ámbito un poco particular, no siempre, digamos, transitado por mucha otra gente, pero sí hecho por mucha gente. Por ejemplo, por todo lo que me contaron por ustedes.
todo ese trabajo de encuentro. Bueno, las escuelas rurales hacen ese trabajo de encuentro, teoría práctica, hombre-naturaleza, mundo-historia, diálogo, creatividad, es decir, eso constantemente se da. Y se da también en muchos otros espacios. Se da en distintos países del mundo también, especialmente en aquellos, cuando estábamos fuera de esta charla hablábamos de Francia, ¿no es cierto? Donde hay todo un proceso de articulación, donde este encuentro entre los distintos espacios se va dando medio como naturalmente en los distintos momentos del desarrollo del sistema formal educativo. Pero en el caso de Francia en particular, es un lugar donde cuando uno tiene que pensar la filosofía y la ciencia, siempre está pensando en un encuentro que se dan entre esos dos ámbitos, cosa que no ocurre en muchos otros países, como Norteamérica o Ujú. como Alemania, por ejemplo. Pero Francia es un lugar donde todo ese proceso se da, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poco mi historia y la verdad que con todos los devenires de distintas leyes a nivel educativo, de nuestra propia transformación y demás, yo sigo sosteniendo algo que te decía y que creo que es muy importante si lo van a ver, por ejemplo, chicos de los últimos años. Vale la pena comprometerse con lo que a uno lo apasiona. Vale la pena porque la vida, si sos creyente de Dios, te abre las oportunidades para que vos puedas realizar eso. Mira, Juan Carlos, yo podría decir, puedo decir gente que no le gusto, que me critique, que le parezca terrible lo que digo, que lo que sea. Pero de lo que no puedo dejar de agradecer a lo largo de toda mi vida es la cantidad de gente, como por ejemplo ustedes, que me encontré que me ha abierto puertas. No hay cosa que ensombrezca eso, la cantidad de gente que me abrió puertas. Y eso es algo absolutamente gratuito. No lo conseguís ni por mérito ni por haber estudiado mucho. Lo conseguís porque hay una gratuidad social, porque hay gente valiosa, que es mucha, que te abre puertas de manera absolutamente gratuita. En un mundo atravesado por el economicismo, remarcar esto y decir, hay gente que te va a abrir puertas. Hay gente que está dispuesto a abrirte un nuevo espacio. Hay gente que te va a dar una oportunidad. Yo creo que es muy importante, especialmente en momentos críticos, ¿no? Sí, y nombraba Francia y yo me acordaba, hace muchos años conocí el Centro Nacional de Formación de Yanji, que tienen para los profesores de las escuelas de alternancia, donde independientemente de la formación que uno traiga, tiene que pasar mitad de año o un año, de acuerdo a cómo venga la formación, trabajando en un sector productivo con una familia, es decir, para que ese encuentro del conocimiento o el encuentro de aquella formación dura que quizás tenga el aspirante a ser docente en una escuela, lo pueda vivenciar con la realidad, porque muchas veces es algo que está disociado, ¿no? Es decir, una cosa que me hacía pensar en estos días, que antes de la entrevista, era siempre se plantea esta cuestión de las ciencias duras o el tema de que, bueno, por ejemplo, agronomía y veterinaria tienen una mirada que es mucho más productiva. Nosotros siempre, por ejemplo, cuando bajamos un escalón en el tema de la educación secundaria, decimos uno de los grandes dilemas que hay está entre lo productivo y lo rentable en la escuela, ¿no? Es decir, enseño todo lo que tengo que enseñar para que los alumnos puedan aprender todo el sistema productivo o solamente hago lo rentable dentro de la escuela porque necesito del dinero como para poder seguir sosteniendo el proyecto educativo. Ahí hay una cuestión que es casi dilemática. Pero en esto vuelvo a subir el escalón a la universidad. Mi, no mi duda, pero mi gran interrogante frente a esto era en sus alumnos, en la gente con usted se relaciona en la universidad, cómo toma esa parte.
de la filosofía y la ciencia, siendo que uno quizá diría, bueno, yo preferiría estar 4 horas más dando la afología. Claro, En una charla exacto. suya que vi hace muy poquito, contaba la historia de que se había encontrado, o sabía la conversación de dos alumnas que decía, usted contaba que había una que decía, bueno, mucho no entendí, pero me senté adelante para que el profesor me vea, para que lo recuerde a la hora del examen, de que me senté adelante para ver que estoy atento, ¿no? Es decir, ¿cómo se conjugan esos mundos que aparentemente aparecen tan disímiles? Es una muy buena pregunta y te aviso que es el interrogante de toda la vida de trabajar interdisciplinariamente. Es decir, yo tengo que ser muy sincero en las cosas que tenemos. Hoy no estoy muy contento con todo el camino que vamos haciendo, porque me parece que estamos volviendo fuertemente a los disciplinamientos, es decir, a las disciplinas y a los encierros disciplinares con el pretexto de que tenemos que aprender y con el pretexto de que no se saben una cantidad de cosas. Yo me quiero distanciar totalmente de esas miradas porque si hoy no se aprende, tenemos que mirar la enseñanza, pero también tenemos que mirar la complejidad del mundo en el que vivimos y al menos en Argentina, cómo estamos generando la interacción mundo, sociedad, escuela y demás. El otro día escuchaba a una colega muy interesante que ponía al descubierto que nuestro sistema educativo nunca se pensó como un sistema educativo completo. Se pensó la primaria, la secundaria, la educación superior en terciaria y en universidad. Eso ha marcado evidentemente nuestro sistema educativo. A ver, los problemas que tienen hoy para ingresar a la universidad un chico que viene del secundario, discúlpenme mis colegas, pero los tuve yo cuando ingresé a la universidad también. Porque en una escuela secundaria yo fui a las escuelas normales, ¿no es cierto? Que en su momento fueron escuelas muy importantes, de una gran formación. Bueno, nosotros no pasábamos de 15 hojas del de acá hasta acá para leer. Si eran 15 hojas, eran una locura. Y entonces le contaba a los estudiantes que el día que llego a la primera clase en el área de psicología, ni que hablar de filosofía, pero cuento el de psicología porque le tocó primero, no me voy a olvidar de eso, la profesora dice, bueno, presentó lo suyo y dice, bueno, para la próxima ustedes van a leer, el martes que viene van a leer este libro. Un libro de 600 hojas. Yo miré y dije, pero esta mujer está totalmente loca, que yo, ¿de dónde voy a leer 600 hojas para el martes que viene? Bueno, después encontramos la estrategia, cada uno leyó un capítulo, hicimos el resumen, nos lo pasamos, al martes siguiente teníamos ese y otros libros, ¿no es cierto? Que fuimos encontrando la estrategia. Yo el miércoles tuve fiebre, el jueves tuve tos, ¿no es cierto? Pero fuimos pasándolo. Por lo tanto, nunca fue fácil. ¿Por qué? Porque estamos pasando de distintos niveles educativos. Entonces, me interesa decir esto porque a mí me duele la vuelta a los disciplinamientos. Habíamos logrado un proceso de interacción entre las distintas áreas. Entonces, ahora respondo tu pregunta. Creo que la mitad de los estudiantes creen que esto es algo más con lo que tienen que cumplir, pero no les interesa y yo los respeto porque de la formación en la que vienen, la otra mitad, por poner un número nomás, la otra mitad, hay quienes le interesan por su formación, por donde vienen, porque hoy especialmente en la agronomía y en la veterinaria hay muchos temas porque son los culpables de la contaminación, de no cuidar la vaquita, bueno, de todo esto que está dando vuelta. Entonces, frente a eso es como que se sienten inquietados. Pero hay un sector que son nuestros pasantes,
fíjate que en un momento llegamos a tener 15 pasantes en la cátedra que eran estudiantes de ingeniería agronómica que venían a hacer su pasantía en formación humanística, es decir, en filosofía y en epistemología. Y trabajaban con nosotros, preparaban actividades, trabajaban con los estudiantes y demás. Es sumamente llamativo. Yo creo que la clave está en que uno le pueda intentar mostrar al que quiere comprender, porque quien dice, a mí no me interesa, yo esto lo quiero pasar, no quiero que me aburran, ni que... pero totalmente respetable. Pero aquel que le puede interesar, uno puede decirle, mira, vale la pena, y no solo vale la pena, sino porque tenés una directa relación entre este conocimiento y esto que estamos viviendo acá. Te pongo un ejemplo. Una asignatura que ya no vamos a dar más, nosotros le mostramos a los estudiantes que están ingresando que no todas las maneras de pensar lo van a llevar a una reflexión seria. Y una de esas partes le llamamos una manera de pensar que hoy está muy vigente, que lo vigente le llama pensamiento único. Nosotros queremos distanciarnos de eso porque lo que ocupa un lugar común termina después siendo un obstáculo, y le llamamos pensamientos confusos. Aquellos tipos de pensamientos que tienen la apariencia de ser muy claritos o son muy abigarrados y uno dice, no entendí nada, pero será porque soy bruto. Entonces digo, qué hermoso lo que se dijo. Entonces, las dos clases de pensamientos son confusos. No te van a orientar a que vos puedas encontrar una manera seria de pensar y puedas llegar a un pensamiento, digamos, que te ayude a poder mirar la realidad. Entonces, con eso lo que pretendemos decirle es, la historia de nuestra formación, que lleva 4 siglos, la manera de hacerlo, tiene íncito, metido adentro, una separación entre ciencias naturales y ciencias sociales. Pero no solamente una separación, sino que además tiene un fuerte privilegio por lo que hoy le llamamos la práctica, en desmedro de algo que se le llama la teoría. Los 3 o 4 grandes pensadores del siglo XX, del siglo pasado, dijeron, no hay nada más práctico que una buena teoría. Pero la realidad es que todo el siglo XX que ha querido trabajar eso, apenas si lo estuvo logrando a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Y eso es lo que está en peligro hoy. Porque al querer reasegurar que yo pueda leer y escribir, vuelvo a un proceso de disciplinamiento que en realidad responde a un paradigma, y acá viene, a unos anteojos que me calzo, que han mostrado que no nos permiten poder ver esta realidad, la mía y la tuya y de los que aquí estamos, de una manera que nos pueda ayudar a crecer, sino que nuevamente es fragmentaria. Ese es un peligro que hay y yo creo que hay que alertarlo y decirle, mira, cuando vos estás pensando en esta productividad, también estás pensando en un saber como la economía que lo hace productivo, que no es una ciencia natural, es una ciencia social, ¿Mm? es una construcción que se hace a través de determinados... Bueno, entonces, hay maneras de pensar eso donde las zonas grises, donde hoy se encuentran las ciencias naturales y las ciencias sociales, son las más ricas y las más exquisitas y las que más desafío le están presentando hoy al chico del jardín de infante, al chico del primario, del secundario, y al abuelo que está terminando sus días, porque los temas más sabrosos hoy están en las zonas grises
Porque en el fondo, ciencias naturales y ciencias sociales es un invento nuestro que tiene un siglo y medio para decir algo, pero no solo para decir algo, sino para decir algo desde ciertas comprensiones. Lo que nosotros tenemos que cuestionar es, esas comprensiones, ¿qué valoración podemos hacerlo? ¿Siguen vigente hoy? Hoy yo puedo hacer un proyecto serio de la relación de, por ejemplo, una pregunta. Hoy, el ser humano, hoy, puede ser un defensor de una nueva relación, por poner así cuestiones muy, muy antiguas, de una nueva relación del hombre con la naturaleza. Sí y no. Sí, si es capaz de una comprensión abarcativa, no con la fragmentación. Con la fragmentación no es posible porque, a ver, en la zona donde vos estás y donde yo estoy, la tierra no es la Pachamama, es $15.000 la hectárea. Entonces, desde el vamos necesito una comprensión, si quiero una nueva relación del hombre, pero esa nueva relación del hombre con la naturaleza también lleva una nueva relación del hombre con el hombre. Si lo que tenemos son enfrentamientos, aún entre los cercanos y una cantidad de cosas, ¿qué me va a importar el oso panda, la vaca? Es decir, ahí hay un mundo que nosotros no lo podemos meter solamente en un lindo discurso. Un mundo donde naturaleza, sociedad, ser humano y demás se encuentran para tener una nueva comprensión superadora. Yo creo que para eso estamos educando y para eso estamos haciendo un gran esfuerzo. Pero para eso hay que poner al descubierto que hay ciertos anteojos, como decía Thomas Kuhn, que yo me calzo, ¿no es cierto?, para mirar la realidad que me la hacen ver de una manera y por lo tanto lo que me corresponde como sujeto es preguntarme si estoy de acuerdo. No como una opinión, vos estás de acuerdo. Entonces uno dice, y sí, cada uno es cacual es cacual, y entonces dijo una vieja y le puso a parquear el gallinero. Entonces, no es en ese nivel, sino en el nivel de, bueno, ese paradigma me ayuda a responder a este desafío del mundo en el que estoy viviendo, o repite nuevamente procesos que parecen modernosos, pero tienen una base que, por ejemplo, un tema que nosotros empezamos a trabajarlo hace unos 10 o 12 años, a raíz de una cuestión que tuvimos, que se había dejado de trabajar en las instituciones educativas, era el tema de los proyectos de vida. Yo lo que hago tengo que meterlo en un proyecto de vida. No es que yo tengo que pensar que lo voy a colocar en una agenda No, yo lo que tengo que pensar es, ¿qué espero para la vida? ¿Qué ¿Qué voy a hacer espero? con eso? No, no, decía, ¿qué voy a hacer con eso, no? ¿Qué voy a hacer con lo que tengo, con lo que puedo absorber, ¿no? Y además desafiar de decir, bueno, esto que espero, cómo lo voy a ir llevando adelante? Y algo que me gusta también es no solo qué espero, sino qué sueño, qué busco, porque ahí viene que la vida es capaz de montones de oportunidades de brindarte, de muchas oportunidades. Y ese tema está volviendo a ponerse sobre el tapete. Así que si hoy me preguntás, creo que tenemos un enorme desafío, y para los que están escuchando, que es no ceder a los nuevos disciplinamientos sin tener en cuenta esto. ¿Las disciplinas son válidas? Sin duda. Su profundización son válidas, más que importante, con el aporte científico. Pero la pregunta es, ¿cuándo reintegramos en esa dinámica que somos cada uno de nosotros, heterogénea, la totalidad de eso? Y te pongo simplemente un ejemplo.
hemos trabajado mucho en los últimos 20 años en el tema de la autoestima, de la percepción de mi propio cuerpo y demás. Cosa excelente porque realmente seguimos viendo muchas personas, incluido yo mismo, que su autoestima tiene que seguir siendo construida. Pero guarda con el subjetivismo. El subjetivismo solo me deja replegado sobre mí mismo. Su amigo íntimo es el individualismo. Ujú. Y su amigo íntimo social es yo hago lo que quiero porque a mí se me canta. Caos a nivel social. No existe subjetividad sin intersubjetividad. Dirían los filósofos existencialistas, no hay yo sin tú, Tú. ¿no? No hay yo sin tú. Y el tú juega un rol para mi propio proyecto. Mi colega, mi compañero, el del fútbol, el del deporte, con el que tengo al lado, los otros no son una cosa anónima y un reaseguro exclusivo de yo. Este es un tema que también veo hoy, ¿no es cierto? La necesidad de la autoestima también tiene una dimensión que es la estima del otro. Es verdad que si yo tengo una baja autoestima conmigo, también la voy a tener para con el otro. Pero es también verdad que teniendo una estima absolutamente cerrada sobre mí misma, también tengo un desprecio por el otro porque constantemente tengo que estar pensando en mí. Entonces, este es un tema que tenemos que volver también a poner sobre, hay proyectos, ¿no es cierto?, donde se implican el yo, pero también se implica el tú con los otros y con lo social, digamos. Yo dos o tres cosas. Lo primero me acordaba un juego medio maquiavélico que suelo hacerle a los alumnos en la facultad cuando, cuando aparecen algunas cuestiones que la miran o que las critican desde lo lejos. Y yo digo, siempre planteamos que son otros, ¿no? Los otros, son otros. Bueno, tratemos de ver nosotros como sujetos en una comunidad, en una escuela, eso, ese son otros, hagamos un juego. Cambiémosle la primera y la tercera letra y unamos las dos palabras. ¿Qué quedan de son otros? Si le cambiamos la S y la N del lugar, queda nosotros. Es decir, es un tema Claro. muy interesante para poder ver que en realidad uno Bueno, no es uno solo dando vuelta. Yo se devana en la cabeza tratando de hacer anagrama. Le digo, no, lo que hay que hacer es cambiar dos letras de lugar y unir las dos palabras. Y bueno, de son otros pasa a nosotros sin ningún tipo de problema. Eso es lo primero. Lo segundo, acuerdo 100% con el tema del problema de volver a lo disciplinar. Nosotros lo más grotescamente planteamos, tenemos que luchar para salir a los kiosquitos de cada uno, ¿no? De cada uno se arma su kiosquito claro, del mundo claro. y trabaja desde ahí creyendo que es lo que le toca, ¿no? Es decir, yo voy a dar un ejemplo también de lo cotidiano. Me pasó alguna vez que estando en mi trabajo me encuentro con unas evaluaciones que habían hecho sobre una materia que tenía que ver con el tema de ganadería y le habían puesto una muy buena nota al alumno y había escrito 5 veces o 6 veces la palabra vaca con B larga. Entonces le pregunto al profesor, digamos, a mí me parece una tontera eso de quitar puntos por ortografía. Yo digo, pero por lo menos marcáselo. Me dice, pero yo soy profesor de ganadería, no de lengua. Le digo, no, vos sos profesor de la escuela, de una comunidad donde vos tenés que tratar de ayudar en distintas cuestiones. Por eso digo, esta cuestión de lo disciplinar a mí en verdad me eriza los pelos porque creo que nos lleva cada vez más a un individualismo, perdón, que en realidad lo que hace es conspirar contra las pocas defensas que a veces encontramos en la escuela. No hablo de defensa de fútbol, digo de defensa de formas de poder resistir algunas cuestiones que nos hacen ver o que creen que es individualista. Lo voy a llevar a otro punto de lo que estamos hablando es qué papel juega hoy
la tecnología en todo esto, porque hoy los chicos tienen a mano no solo el celular y la computadora, sino tienen a mano la información. Hace como, no sé, 20 años, un poco más, tuve la suerte de encontrarme en un congreso y además después de poder compartir una mesa con él y por ahí anda un libro que se lo dedicó a Andy, a mi mujer, con Ezequiel Anderés, ¿no? Hace muchísimo Ah, ah, muchísimos años. Y él dijo una frase hace por lo menos 20, creo que entre 20 y 25 años, fue en Misiones, en un congreso que había, y dijo, estamos muy complicados en las aulas porque nosotros todavía estamos en la galaxia de Gutenberg y los chicos ya están en la galaxia de Marconi. Es decir, planteando, nosotros todavía nos aferramos a los libros cuando los chicos están hace 25 años, ¿no? Sin internet, sin teléfonos inteligentes. ¿Qué papel juega la tecnología para bien o para mal en en esta búsqueda de que en realidad vale la pena pensar? A lo mejor lo estoy simplificando mucho, pero también a veces está hasta como, no digo mal visto, pero a veces digo, uno dice, está perdiendo el tiempo planteando esta cuestión. Es decir, el pensamiento es muy interesante como para poder crecer como humano y como para poder plantear, ¿no? ¿Qué papel juega hoy la tecnología en todo esto? sí. Eh, Capaz que podemos debatirlo, ¿no? Eh, Primero, uno tiene que tener claro que los saberes humanos y las producciones técnicas, consecuencia de esos saberes, son creaciones de los seres humanos. Por lo tanto, la matemática resolvió en Egipto el problema de contar cuánto habían podido almacenar para ver cuánto se iban a alimentar. En Grecia, para poder generar un sistema lógico que permitiera fundamentar un saber científico. La lengua tuvo que ver no solamente con letras, sino con maneras y modos de expresar lo profundo del ser humano, ¿no es cierto? Por lo tanto, poder hablar, poder pronunciar, poder fonar, es poder decir con sentido, ¿no es cierto? Entonces, la tecnología todo eso es creación del ser humano, creación de lenguajes, creaciones de símbolos, lecturas de la naturaleza y explicaciones. Uno de esos aspectos es la producción para facilitar la vida del ser humano, ¿no es cierto? Abrir un canal, lo que sea, con un incipiente punta o todo lo que vaya. La, la tecnología, eso es la técnica. La tecnología es el producto, por decirlo de alguna manera, de la aplicabilidad del conocimiento científico a la vida cotidiana de los seres humanos, buscando facilitarle la vida a los seres humanos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó con esto? Pasó que en muchos casos, a partir del siglo XVIII, principios del XIX, esa tecnología es como que fue ocupando progresivamente el rol de la ciencia y como cubriendo de tal manera que hay algunos autores que dicen que en el siglo XX no hay días que no haya un avance tecnológico, técnico diría yo, pero tecnológico. Y entonces muchas veces hoy en la difusión científica lo que se difunde en la realidad es nuevas técnicas de una tecnología que es producto del conocimiento de las ciencias y del saber. ¿Cuál es el rol que tiene que ocupar? Siempre un rol instrumental, en el sentido sano del término. La tecnología siempre tiene que responder a un para qué. ¿Para qué estoy usando la computadora? ¿Para qué estoy usando el pizarrón? ¿Para qué estoy utilizando la tiza? Estoy diciendo palabras que también tienen que ver con lo viejo, ¿no es cierto? ¿Para qué utilizo el reloj? De acá yo puedo sacar una clase sobre el tiempo en física.
Por ejemplo, en Francia se conserva en una iglesia toda la historia del reloj y de lo que cómo se describió el tiempo a lo largo de la historia. ¿Tá? Bueno, entonces tiene un rol instrumental. El tema es cuando lo instrumental empieza a ser lo central. Y ahí viene el rol de la educación. Sentir que la tecnología es nuestra competidora es un pobre sentimiento. Lo importante es cómo yo puedo servirme de estos elementos tecnológicos. La realidad hoy que nos está pasando es que la tecnología nos puede ayudar muchísimo, pero también es generadora de dependencia, no solo para los niños y los jóvenes. Si uno se sienta en una plaza, va a haber también abuelos que llegan y se sientan y cada uno se pone con su celu, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el gran rol que tiene la educación, pero no solo la sistemática, sino la educación familiar, social. Tenemos que dejar, me parece, de tener contraposiciones e incorporarlos como instrumentos a los proyectos que tengamos. Eh, ¿Cómo eso? Y acá viene un aspecto muy estudiado que es el de la tecnología educativa. La tecnología educativa es justamente cómo servirnos para el trabajo, por ejemplo, en el aula, de todos esos elementos que hoy nos brinda la técnica, la tecnología, pero también el conocimiento científico, cómo servirnos para poder despertar maneras de pensar, de hacer, de actuar, de desafiarnos. Y el gran desafío que tenemos es que el antiguo rol del docente termina reemplazándolo. ¿Por qué? Porque el antiguo rol del docente, que era transmitir una cantidad de cosas, hoy me los están transmitiendo por medio de distintas plataformas y demás. Entonces yo tengo que buscar un nuevo rol. Ya no alcanza con el texto. Yo tengo que trabajar sobre el texto con preguntas potentes didácticamente, con preguntas desafiantes o con cuestiones que ayuden a poder promover un posicionamiento frente a eso. Bueno, ¿qué harías frente a esto? ¿Cómo lo desarrollarías? Mira, contaste en Francia, por ejemplo. Yo en una de las oportunidades en la que estuve trabajando, estuve en un instituto tecnológico de la madera por un proyecto que estaba. Y entonces después fuimos a ver distintas empresas que funcionaban y entonces con una que nos encontramos dice, bueno, este muchacho que era el empleado de la empresa, ¿no es cierto?, funcionalizó este equipo. Una persona que sabía le dice, pero ese equipo es de la generación pasada, no es de la última generación. Sí, le dice. Lo que pasa es que nosotros no estamos detrás del avance que nos ofrece la técnica, porque nosotros, entre otras cosas, tenemos que pensar en la viabilidad que tiene, la inversión que tengo que hacer, la amortización que puedo hacer de esa y las potencialidades que tenemos en la empresa. Entonces, este equipo con este empleado, ¿no es cierto?, con el que estaban trabajando codo a codo, nosotros refuncionalizamos para poder aprovecharnos de este equipo que ya tenemos y sacarle los potenciales que tienen, que en general, por el simple hecho de avanzar, yo lo voy descartando. Eso implica estar comprometido de alguna manera con el algo, ¿no es cierto? En el caso de las escuelas agrotécnicas, no alcanza con que yo tenga mucha producción. Yo tengo que responder para qué y con qué proyecto esas producciones se incorporan a una formación integral de este chico que va a salir como técnico agropecuario, como técnico industrial, como lo que sea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí hay un potencial, esto del técnico,
¿no es cierto? Hay un potencial que no solo tiene que ver con lo que yo domino técnicamente, sino con el otro gran desafío que es el de la creatividad. ¿Cómo se favorece la creatividad dentro del ámbito educativo? Y esto la ciencia lo sabe, porque cuando uno mira a los grandes científicos, por lo que han sobresalido es justamente por su capacidad de crear. Crear no significa sacar de la nada, significa poder mirar desde otro lugar esto que estoy acostumbrado a mirarlo desde acá, ¿no es cierto? Y ese desafío hoy es muy importante en la escuela porque me permite poder trabajarlo de otra manera. Por eso el desafío hoy, computadora, internet, celular y demás, es cómo lo puedo incorporar dentro de un proyecto educativo. Creo que es la pregunta y las respuestas que hay que buscar y no si vamos a prohibir o no el celular en la escuela. Eso vendrá como consecuencia, pero no debatamos lo tonto. Después vemos eso. Debatamos lo central. Lo tenemos. Acá está. Tenemos esto. Nos enviaron computadoras. La pandemia nos dejó un gabinete lleno. Nos dejó equipamientos en las escuelas. Vos sabés que hay escuelas, al menos en algunas que nosotros visitamos, que dicen, necesitamos que vengan a ayudarnos a poner este equipo en funcionamiento porque no tenemos quien nos ayude, está nuevito. Entonces, necesitamos responder el para qué hacemos eso y para qué vamos a incorporar este equipamiento, este set, todo esto que implica una enorme inversión pública o privada, ¿no es cierto? Y que muchas veces no la tenemos. ¿Por qué? Porque el enorme desafío es meter todo eso en un proyecto educativo y no simplemente que llegue. No, y además, a ver, hay una especie, como siempre, los argentinos tenemos esas características, ni buena ni mala, pero bueno, cada uno, cada grupo etario la va forjando a lo largo de la vida de los extremos, ¿no? Es decir, hay gente que plantea, no, no, si yo me formé de esta manera y soy licenciado en gestión de la calidad educativa de la Universidad de El Salvador, ¿por qué voy a enseñar de otra manera si así como me enseñaron a mí? Yo hoy soy lo que soy. Entonces, me gustaría estar como todavía hay algunas aulas de las universidades, algunas cosas, donde el escritorio del profe estaba como un metro más arriba, ¿no? Entonces, era porque era el que sabía. Y estaba todo. Entonces dice, todo lo que venga que pueda ayudar, no, lo rechazo porque acá el dueño del saber soy yo. Cierro la puerta del aula y, digamos, el maestrito con su librito. Y en el Claro. otro extremo está el otro que plantea, bueno, no, puede dejar todo en manos de la tecnología. En vez de estudiar el libro de las 600 páginas, googleenlo o búsquelo en el celular y yo me evito el trabajo más, para mí, más importante que a veces tiene el docente en el aula, que es poder generar una pedagogía de la pregunta. Es decir, una pedagogía del cuestionamiento del por qué o para qué pasan las cosas. Creo que ahí me parece a mí que uno de los desafíos más grandes no está dentro de nuestro sistema educativo, no está visibilizado, sí aparecen a veces como modas, porque la pedagogía también ha tenido modas. Yo siempre me río, Sí, sí, sin duda. en los últimos Moda 4 o 5 años todo el mundo hablaba del tema de la pedagogía basada en proyectos, y yo digo, la alternancia tenía sus planes de búsqueda del año 50 que en realidad tiene que ver con eso, pero bueno, esa parte. Yo creo que hay un tema que está invisibilizado dentro de lo que son las problemáticas educativas, que es la formación de los nuevos docentes, de formar a esa gente con esa mirada mucho más amplia, mucho más contemplativa, pero que a su vez debe ser más responsable. Sí, sí. Hoy tenemos un fuerte desafío en la formación docente. En las grandes urbes, y lo dijiste claramente, es que no nos trague la moda. Tenemos una capacidad para tomar un tema novedoso y meterlo adentro y hacerlo aparecer novedoso sin saber nada
de dónde salió, cuál es el fundamento. Tenemos una capacidad para meterlo y hablar, ¿no es cierto? Eso por un lado. En los lugares más pequeños, hasta que llega y demás, parece que la problemática es seguir sosteniendo lo que se tiene. Pero la realidad concreta es que si hoy algo nos ha nivelado es la comunicación vía la Internet en todas las maneras que hay. Nos ha nivelado para tener una cantidad de cuestiones. ¿Cuál es uno de los desafíos, me parece, que tenemos hoy a nivel educativo? Es poder ayudar a mirar eso que tenemos y reconocer si realmente es algo valioso. La IA, esto no voy a decir nada que ya no se esté diciendo, ¿no es cierto? A la hora de tomar sobre un tema la información que te va a dar, que es muy importante, va a tomar de diversas fuentes, todas las que tiene. Bueno, algunas de esas fuentes son simplemente opiniones. Entonces será mi tarea y la del estudiante reconocer en esa textualidad qué cosas son centrales y cuáles no. Y qué cosas son meras opiniones y en qué cosas están esas opiniones equivocadas en relación con el campo del conocimiento, en relación con el campo de las ciencias o del pensamiento, de lo que sea. Eso es un desafío irreemplazable del docente y del alumno. Para eso no es que yo tengo que pasarme la vida googleando, como se dice, o preguntándole a la inteligencia artificial cuál es su fuente. Ahí viene el rol docente. Yo de lo que hablo tengo que saber. No puedo tocar de oídas. Entonces, ahí viene la disciplina junto con la interdisciplina. Yo no puedo en un proyecto educativo que es una institución ser yo solo, sino que soy yo junto con todos estos otros que tenemos un proyecto. Este chico que va a salir técnico en técnico agropecuario. Entonces, ahí está mi perfil, ahí están las ideas que tiene que tener. No solo no puede escribir de cualquier manera un proyecto, sino que además no puede hacer cualquier cosa porque esté de moda. Tiene que tener la capacidad de poder pensar. Pero hay otra cosita, si me permitís, que no me gustaría olvidarme, que pasa hoy y que otra cosa que me preocupa, y lo escribí en un artículo que hace como 20 años que se editó, me parece. En ese artículo yo preguntaba esto: ¿quién le enseña al que quiere aprender? ¿Por qué me preguntaba esto? Me preguntaba esto porque nosotros hoy tenemos enormes distracciones con un sector de nuestros estudiantes, no tanto en las escuelas agrotécnicas, ¿no es cierto?, sino en general, de chicos que la educación se ha vuelto como una guardería real, no como lo fue siempre, por decirlo de alguna manera, una guardería real. Entonces, parte de los currículum se han centrados en cómo hago para trabajar, que me parece excelente, quiero que quede claro, me parece excelente. Eso creo que es un desarrollo, que es un logro que hemos tenido en este tiempo. Pero creo que hay algunos nuevos olvidados, y son los que quieren aprender y que son los olfas, los traga, los nerds, no sé los nombres que tienen. Bueno, este es un tema que hoy merece pensarse en la formación docente. Así como tengo que pensar el bullying, que es un tema muy serio, mucho más serio que otros temas, muy serio, ¿no es cierto? Tengo que pensar este otro. ¿Qué pasa de esos 30 chicos que tengo con esos 20 que sus papás le compraron el guardapolvo, le compraron los libros, le preparan las cosas, lo llevan a la institución, lo traen, esperan algo de ellos, los están ayudando con un proyecto?
¿Esos chicos los estamos atendiendo? No digo que no, pero digo, es una pregunta que en la formación docente tenemos que hacernos fuertemente. Los chicos que quieren aprender y que se pueden apasionar con el conocimiento, con el saber, que están esperando que vos, profesor de física, de química, de inglés, de filosofía, les digas algo, le sigas contando eso que dejaste la semana pasada y que tú dices, ¡ay, ya lo dijo! ¿Está? Es decir, ¿qué pasa? Ahí tenemos un desafío. Me parece fuerte en la formación docente. Otro desafío es la contextualización del saber. Es decir, el saber no está solo en el cacho, porque además, tenemos que decirlo abiertamente, en muchas de nuestras universidades, esto además no lo digo yo, está escrito, de una asignatura salió una carrera. Entonces, ¿qué son las asignaturas? Son recortes de conocimientos que hacemos porque son pertinentes para ser enseñados y aprendidos por un alumno, ¿no es cierto? Y para su formación en esta área del conocimiento. Ahora, si se vuelve el ombligo de la carrera, y la estamos ahogando también. Y esto nos pasa. Y eso nos pasó en el secundario. Había dos asignaturas que, si no andaba bien el chico, todos los padres buscaban profesores No te- particulares. Pero si se llevaba dibujo, no, nada. ninguno iba a profesor particular. Con lo cual está clarísimo qué piensan del arte y qué piensan del otro saber. Digo, no los nombro a los otros saberes, porque después no me responden el WhatsApp o me dan de baja del WhatsApp. ¿Está? Pero es así. Entonces, yo me puedo hacer el pavo, pero la realidad concreta es... Entonces, eso es lo que me parece que hoy necesitamos recuperar. Y al menos los trabajos multidisciplinarios nos pueden ayudar mucho. Y eso sí tiene riqueza. La escuela rural, que tiene que seguir desarrollándola, con distintas fortalezas, no solo el plurigrado, especialistas magníficos de nuestra sociedad, sino además en la interacción humana y en lo que significa el mecanismo de solidaridad y de aprendizaje acompañado. Y las escuelas con internados de distintos tipos, donde hay que generar un marco de convivencia y de percepción de la realidad en la que estoy que me puede ayudar a crecer o a tener que soportar un determinado tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos desafíos que me parece que tenemos que estudiarlos y que vale la pena seguir trabajándolos. Seguro. Me quedaron muchas cosas abiertas ahí. En lo último, lo primero, arranco por lo de la guardería. Daniel Filmus en algún momento planteaba que la secundaria era como un parking, ¿no? Si los chicos paraban ahí y después veían a dónde iban. Ahora me voy al final del tema de las escuelas del internado. Daniel Chartier, otro de los franceses de esa época que Ujú, hablábamos, planteaba que era muy interesante ver cómo formaban a los alumnos que convivían en un internado porque tenían, hablando de alternancia o hablando de distintos momentos, en algún momento en la escuela ese alumno era un ciudadano pleno, que se tenía que bañar él, que tenía que hacer la cama, ayudar a los compañeros en el trabajo, en servir la mesa, y cuando salía y volvía a la casa, era el nene de mamá, ¿no? Que le preparaban el desayuno, que le hacían la cama. Entonces él lo que decía es un solo sujeto. ¿No? Digamos, y que en realidad lo tenemos que formar para que para que en realidad pueda desempeñarse de la mejor manera en cualquier ámbito. Ahí creo yo también que los profesorados, aquellos lugares donde se deben formar los nuevos docentes, también tienen que entrar, porque me quedaba unas cosas dando vuelta, no sé, no sé si coincide. A veces nos quedamos en esa frase, hablamos recién de la moda, ¿no? Entonces yo a veces suelo pelearme en el buen sentido de la palabra, con los directores porque empiezan a decir, no, bueno, nosotros trabajamos con las diferencias, no entendemos las diferencias.
Pero es cierto eso, porque si en realidad aceptás que trabajás con la diferencia, tenés un aula de 30 chicos, debes tener, no sé, por lo menos 20 formas de que te abordan lo que vos estás enseñando. Así que debería haber 20 planificaciones o 20 cuestiones de cómo plantearlo. Entonces, hay veces que los docentes, yo me incluyo también, porque me voy a salir, nos refugiamos en esa historia, en el no puedo porque mirá el grupo tan heterogéneo que tengo. Bueno, habrá que tratar de hacer la fuerza más grande para que aquellos que les cuesta más o aquellos que están menos interesados puedan obtener cuestiones que aunque sea les sirvan mínimamente para poder desempeñarse en la vida y no perder a aquellos otros que están diciendo, pero si yo cumplo las cosas, ¿no? Es decir, cuando uno lo estigmatizan al revés, ¿no? Es decir, bueno, podés pasar con 20. No, yo tenía provincia donde vos podías aprobar cuarto año de matemática y no tener aprobado primero, segundo y tercero. Es decir, ¿cómo se come eso? Yo creo que ahí hay un tema que hay que trabajarlo seriamente si se considera que la educación es una tabla de salvación para la actual sociedad. Si no se la considera, creo que bueno, eso no importa, no está dentro de la mirada de los decisores políticos eso. Vos sabés que ese es un tema muy fuerte, un tema para el que no hay tantas sugerencias que podamos ir trabajando. Debe ser uno de los temas donde más hay que ensayar e invitar no solo a los docentes, sino a los alumnos a participar de eso. Pero sí hay algunas cuestiones que se pueden ir pensando. Si yo recibí una formación docente, no externa, sino una formación docente con muy buenos docentes en los suyos, pero con capacidad de contextualizar su propio saber, eso mismo yo lo voy a hacer después. Entonces, si enseño legislación en quinto año de una escuela de agricultura, ¿no es cierto? Yo voy a tener en cuenta mi campo disciplinar, que es el derecho, pero voy a tener en cuenta que ese campo disciplinar surge en un momento de una determinada cuestión social que es para resolver qué pasa si un ciudadano no puede hacerse cargo de que hay determinadas cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, matar a otro. ¿Ah? Entonces, cuando yo lo contextualizo, Mm. es como que ese campo disciplinar empieza a cambiar. Por lo tanto, eso es trabajar con el caso, por decirlo de alguna manera. Pero además de eso, cuando yo enseño, tengo que tener la otra cuestión que es fuerte y que tiene que ver con la formación que no se da en una disciplina, sino que es el transversal de la formación docente, y que yo le puse la palabra pasión, pero que pueden ser cualquier otra palabra, que eh, significa que a mí me guste lo que yo estoy haciendo, que yo no haya elegido solamente, no quiero decir que no pueda, que yo no haya elegido solamente trabajar ahí por la obra social, sino que lo elegí por la obra social, pero ahora me doy cuenta que estoy con 20 chicos y chicas que tienen cada uno un proyecto, que dentro de ese proyecto y esa diversidad, yo tengo que ayudarlos a que ingresen a esta problemática. Y quizás le presento un caso a principio de año, ¿no es cierto? Suponte, ¿vieron que acá cerca hicieron un barrio nuevo? Ese barrio está en medio del campo. El problema que ahora tienen es que cruzando la calle hay un productor que tiene 150 años de estar ahí y su fumigación ahora entró al barrio nuevo. Bueno, ¿cómo se trabaja en nuestra disciplina? Después le preguntarán al profesor de producción, de fitopatología, después ustedes le preguntarán, pero en esto, ¿cómo se trabaja?
¿Cómo se trabaja en filosofía la responsabilidad? En formación ética y ciudadana, la ciudadanía y la eticidad de esas... ¿Cuáles son los problemas que tiene? La tecnología, por ejemplo, viene al servicio de eso. Yo puedo pedirle, miren, busquen en la IA, por favor, saquen enseguida su computadora, su celular. Bueno, busquen qué hay. A ver, contame, ¿está? Instrumento, no es para terminar ahí. Pero otro puede encontrar una imagen. Hay chicos y chicas que son contemplativos en la ciudad, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo ven a través de una imagen que les permite verbalizar algo. En cambio, otro necesita el dato económico, necesita el dato porque necesita discurrir de un dato a otro. El otro necesita el relato, el otro necesita que la historia... Esto lo puso al descubierto, no es fácil de desarrollar, porque, a ver, nosotros tenemos que generar un currículum y un proyecto educativo para una sociedad que no sabemos cómo es la que viene. Mis padres y yo sabíamos la sociedad que venía. Hoy no sabemos cuál es la sociedad que viene. Por lo tanto, el dato de hoy es inútil para la sociedad del mañana. Pero la actitud preguntante, la actitud de saber buscar dónde, la actitud de interrogar, la actitud de saber para cómo puedo hacer operativo el texto, la palabra, me instrumenta para la sociedad del mañana. Es más, hoy el desafío es, estamos formando chicos que no conocemos los nichos que se van a abrir dentro de 5 años y que van a ser novedosos. Y algunos autores dicen, esto es para cuestionarlo, que van a tener que crear su campo laboral porque ni siquiera va a estar creado. Claro, primero tengo que ser creativo, no repetitivo, ¿no es cierto? Y con eso no estoy diciendo que no tengo que usar la memoria y saber la tabla de memoria. Tengo que hacerlo, pero quizás nos puede brindar una persona que ni siquiera pensó que sus escritos iban a tener el impacto que tiene Garner con las inteligencias múltiples. Él lo dijo en una entrevista, yo nunca pensé que esto iba a dar para lo que dio. Perfecto. Hoy tendríamos que pensar, ¿cómo puedo acceder a mi campo disciplinar? ¿Quién puede hacerse esa pregunta? El que conoce el campo disciplinar. Y conociendo el campo disciplinar, yo me puedo abrir al otro y decir, mira, vos sabés que sobre esto no tengo ni idea cómo encararlo. ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Qué cosa necesito precisar? ¿Qué cosa necesito decir? Hasta acá llega el límite de esto, pero la zona gris te despierta todo esto otro. Es decir, las zonas grises son todas esas discusiones que se arman al final de la clase o en el gallinero o en la huerta o en el patio mientras estamos tomando mates o cuando salimos y se arma la pregunta, que muchas veces la pregunta vino por la cuestión cotidiana y de ahí muchas veces puede salir el propio proyecto educativo, ¿no es cierto? No solamente de las cosas negativas que puedan suceder a nivel social, sino también de la fortaleza. Yo termino contándote esto que es solo un detalle porque no tengo respuesta para esto. Esto creo que cada proyecto de cada institución, siendo seria en lo que piensa, tendrá que ir desarrollándolo y gestándolos con tanto mejores condiciones laborales como mejores condiciones también en el tema del aprendizaje. En el conocimiento nadie puede conformarse con lo que tiene. Hoy una persona que se conforma con lo que tiene no puede ser útil para la formación docente. Es decir, tiene que seguir trabajando en lo que está trabajando, práctico, concreto y demás.
esa transformación se tiene que dar en este otro lugar. Un día acá en la ciudad de Esperanza, donde yo vivo, hace el año 2014, se suicidaron 5 adolescentes en el transcurso de 3 meses. Eh, yo había trabajado hace como 30 años en un proyecto interdisciplinario entre la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba sobre el tema de proyecto de vida y sentido de vida. Entonces nosotros dijimos, nosotros acá en Esperanza tenemos la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Dentro de la Facultad de Agronomía tenemos el Departamento de Ciencias Sociales, la asesoría pedagógica y el asesoramiento a los estudiantes. ¿Podemos decir algo de este problema? Entonces generamos talleres que le llamamos así, proyecto de vida, sentido de vida. Dijimos, nosotros del suicidio no podemos hablar, no es nuestra experticia. De qué es lo que se puede hacer a nivel social no es nuestro tema, pero sí podemos decir algo de esto. Vos sabés que lo sostuvimos durante 2 años con una institución francesa y con una institución mexicana que se unieron para poder trabajarlo, pero simplemente para unirnos y decir, el suicidio ya está, pero lo que nos interesa es el proyecto de vida. ¿Hay posibilidades de promover algo? Bueno, y tuvimos una linda repercusión para ciudades pequeñas, ¿no es cierto? La asistencia de 100 personas a un tipo de taller como esto es muchísimo, ¿no es cierto? Eso significaba que algo estaba dando vuelta ahí. Si algo está dando vuelta, no está solamente ahí, está en muchos lugares. Esas cosas que están dando la vuelta tienen que volver a tomar la voz por sobre lo instituido, ¿no es cierto? Y esa sería una real invitación. Que fíjate que en el tema de los millennials, ¿no es cierto? Hay 3 cuestiones muy claras que vamos a tener que revisar. Una de esas es reemplazar el le gusta la guita fácil, trabajar poco y pasarla bien, por algo que está escrito en todo el perfil de estos chicos, que es el tema de los talentos. Un millennials típico escribió una tesis que yo evalué que 10, entonces decía, nosotros tenemos algo para dar, se llama talentos. Queremos que nos valoren por lo que podemos hacer. Y queremos encontrar cuál es el mejor lugar en la empresa agropecuaria donde esos talentos y esos valores puedan efectivamente crecer. Pero también queremos que respeten que junto con esos valores también tenemos como valor el gimnasio. Por lo tanto, de 18 a 19 estoy en el gimnasio. Está muy bien, está perfecto. Sí, no le voy a robar más tiempo, me quedan 2 o 3 cuestiones que la vamos a poder hacer en otra charla, porque por ejemplo me interesa mucho cuando lo tocó recién tangencialmente cómo uno valida el aprendizaje, porque eso es todo Ah, un tema, la validación de los aprendizajes. Volviendo a los franceses, aprendí mucho que ellos hablan de apreciación del aprendizaje para como una especie de obra de arte que la miran, la ven, no lo evalúan. Porque además, por otro lado, veo atrás en su pizarrón en verde y rojo y siempre cuento la misma tonta idea de que podés ponerle un nuevo en alumno y si lo pones en rojo viene la mamá y te quiere matar, porque digo, te quedaste sin lapicera, si lo pusiste en rojo y la mamá dice, no, pues sí, un 9 no, pero está en rojo. Esa historia de cómo validar el aprendizaje me parece fabuloso. También lo sé, lector de Perkins, uno de los mayores estudiosos de la cuestión educativa en Harvard, cuando habla de los conocimientos pobres y esas cosas, y me parece muy interesante eso porque en realidad creo que ahí hay para darle mucha vuelta a lo que nosotros queremos dar. sí. Yo lo sé, lector de eso, pero lo voy a despedir, no le voy a robar más tiempo con una pregunta que también en algún momento se la habrán hecho por ahí, que es, ¿qué enseña, la reflexión o la experiencia? Las dos cosas. Ujú. Porque la reflexión y la experiencia son 2 momentos de la misma acción que realizamos los seres humanos y no de la misma práctica. Acá
si me permitís, hago una diferencia. Hay un autor, siempre lo cito porque me gusta, me gusta más el apellido, digamos, porque tiene que ver con alguien del automovilismo, no porque me guste la mujer, que es Schumacher, que es un escritor alemán, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con la filosofía directamente, y él dice, si los problemas que tenemos son problemas técnicos, fueran problemas técnicos, ya estarían resueltos. Pero son problemas prácticos. Claro, en Alemania lo práctico, como en Francia, tenemos que hacer otro contexto. En nuestra sociedad lo práctico significa que yo agarro esto y entonces lo enchufo y lo desenchufo, ¿no es cierto? En realidad la palabra práctico viene de una palabra que es praxis, que implica reflexión y acción juntas. ¿Por qué? Porque la reflexión significa el para qué y la acción significa que se pueda actuar. Una acción sin reflexión es una mera práctica técnica que yo la aprendo con la repetición. Abro el termo, cierro. En cambio, para la construcción del termo yo necesito técnica y necesito conocimiento. Pero también necesito preguntarme si esto es válido hoy, no solo económicamente, sino al servicio. Entonces, la acción, que es la palabra que encierra todo esto, implica que no solamente hago algo, sino que eso que hago tiene un valor para mí, de ahí viene la palabra valores, ¿no es cierto? Tiene un valor para mí y que tiene un por qué yo lo voy a hacer. No importa si yo lo sé, ¿no es cierto? Lo tiene, aunque yo no lo sepa. Entonces, cuando yo necesito profundizar en un saber, no tengo que profundizar solamente en lo que veo, sino que tengo que profundizar en qué valor lo sostiene y cuál es el saber que lo está sosteniendo. Porque si el saber que lo está sosteniendo no es sustentable, no es sostenible, no es confiable, la acción tampoco lo es, aunque yo lo repita mucho. Por eso, teoría y práctica, desde Einstein en adelante, 1905, con la teoría de la relatividad restringida, ¿no es cierto?, tienen un resignificado totalmente distinto. No existe la teoría sola y no existe la práctica sola. No existe la experiencia sin la reflexión y no existe la reflexión sin la experiencia. Fíjense que, por ejemplo, con el dato, que hoy tiene tanto peso, y bueno, ¿y cuánto? El dato, sin una reflexión contextualizada, puede ser una gran mentira o puede tener un enorme significado. O puede ser un elemento que despegue un nuevo proceso reflexivo. Por eso, la experiencia no implica solamente que yo haga un almácigo, sino que hacer eso es por algo. Ese algo es el momento reflexivo, que puede ser muy grande o puede ser muy pequeño, para que obtener mayor cantidad de plantas, para que pueda después trasplantarlas, para que puedan germinar bien, para lo que sea. Ese momento reflexivo es el que es el momento propiamente educativo y es el que distingue al que aprendió a hacerlo con aquel que sabe por qué hacerlo, porque entre los dos pueden generan una constante transformación y nuevas maneras de hacer cosas, ¿no? Me, me gusta mucho esa mirada que es mucho más contemplativa, horizontal que otra. Y me hace acordar, no sé si alguna vez escuchó a Rosel Boel, que es una catalana,
que tiene un término que cuando la primera vez que le escuché me quedé, se equivocó, porque dijo compromoverse, no habló de compromiso, habló de compromoverse, y después la repitió como 2 veces en la charla, y yo digo, efectivamente está hablando de un término que se genera, y en la pedagogía generamos términos, de frases, y ella plantea que el compromiso sin acción es estéril y que la acción sin compromiso es intrascendente. Y que por eso lo que hay que hacer es compromoverse para esa historia. Y yo creo que por ahí pasa mucho de lo que estamos necesitando para que en realidad las cosas, no sé si digo que cambien, pero que por lo menos se le hagan mucho más fácil a nuestros jóvenes y a nuestros chicos. Me quedaría hablando mucho tiempo, sé que ya le robamos bastante. En algún momento lo voy a comprometer para seguir charlando, Por Rubén. favor, estoy a disposición. Quiero decirle que lo admiramos un montón y que le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos. Muchas gracias. Se lo merecen y yo no tengo más que decir que siempre que se abren las puertas es gratuito y porque hay grandeza también del otro lado. Así que muchas gracias.